Bueno, buenas tardes, espero que todos anden bien y que hayan podido cumplir con la entrega de la práctica 4, que es sobre movilidad internacional de factores, y que bueno, les voy a tratar de dar un feedback, una devolución. Un poquito estuve mirando lo que hicieron, los que ya entregaron, y bueno, en función a eso y en función a la resolución de la práctica, que puede haber alguna variante, pero en función a lo que estuve viendo les iré haciendo comentarios. Bueno, tenemos tres ejercicios. Esta es una práctica corta donde tenemos tres ejercicios, pero que por supuesto pueden dar a que podamos pensar otra tanta cantidad de ejercicios también, o de ampliaciones o de extensiones a los casos que aquí se presentan. Tenemos un primero de migración, que es un caso bastante particular, que se inspira en la situación de la Unión Europea, donde el sur de la Unión Europea sufre de desempleo y Alemania es uno de los mercados quizás más atrayentes para aquellos trabajadores que tengan un alto grado de movilidad. ¿Sí? Está enfocado hacia los jóvenes, jóvenes altamente calificados, ingenieros, high-tech. Y bueno, justamente lo que se busca es ver si a través de este proceso migratorio el desempleo puede ser reducido o eliminado justamente en las economías que ellos plantean del sur, Italia, España, Portugal. El segundo ejercicio es sobre inversión extranjera directa. También el artículo quedó un poquito viejo, pero es sobre el caso de la inversión extranjera directa recibida en Argentina para justamente desarrollar o explotar los recursos fósiles no convencionales, tanto para gas y petróleo, en la Patagonia Argentina, en Vaca Muerta. Y el tercer punto, básicamente, es simplemente aplicar el modelo de comercio intertemporal para explicar préstamo y endeudamiento entre dos economías. Aquí supusimos Argentina y Japón como ejemplo, ¿sí? Pero es básicamente, ya sabemos que es una extensión del modelo estándar de comercio para el comercio intertemporal y es bastante sencillo, ya lo conocen. Y era simplemente darle una aplicación a un caso con algún sentido detrás. Bien, comencemos por el ejercicio de migración, donde vamos a suponer que existe desempleo inicial, ¿sí? Lo importante de este ejercicio era que ustedes leyeran el enunciado, más básicamente el artículo, y que se inspiraran de eso para plantear la situación inicial. La situación inicial es el buen planteo de esa situación inicial es gran parte de la buena resolución del ejercicio. Entonces, para ello, la información que nos daba el artículo y que podíamos deducir para poder construir nuestro modelo era que íbamos a tener dos economías, podían ser más, ¿no? Acá tenemos, simplemente vamos a representar a Alemania y a España, ¿sí? Pero podríamos haber supuesto Alemania y el resto del sur de la Unión Europea, digamos, es como podemos haber pensado de otra manera el problema, pero bueno, aquí nos dice que pensemos la relación de inmigración entre Alemania y España. Dos bienes, cualquiera, digamos, no hay ninguna particularidad en ello, podemos pensar bienes tecnológicos y agricultura, ¿sí? Como para poder hacer alguna distinción. Y para producir esos bienes, estas economías necesitan tres factores de producción. El trabajo, que va a ser justamente el factor móvil entre sectores y entre países, el que vamos a permitir migrar, porque vamos a suponer no, en realidad lo que ocurre es que la Unión Europea comprende también el concepto de mercado único para el trabajo. Entonces vamos a tener esa posibilidad de libre movilidad del trabajo entre un país y otro de la Unión Europea. También vamos a tener capital y trabajo, que son otros factores específicos a cada uno de los sectores productivos que supongamos para el ejercicio. Como tenemos tres factores, vamos a suponer justamente un enfoque de corto plazo, que es un poco lo que le estábamos pidiendo como problema, resolver el problema de lo inmediato, y que es el marco en el cual podemos suponer justamente una situación de desempleo que podemos resolver en el corto plazo, ¿sí? O al menos aliviar en el corto plazo. Y para eso el modelo que vamos a usar, de acuerdo a los supuestos, es el modelo de factores específicos. La diferencia de un modelo de lo que venimos viendo hasta ahora es que vamos a suponer que en España existe desempleo por cuestiones de rigideces salariales. Podemos suponer, por ejemplo, que existe un salario mínimo en España que está por encima del salario que sería el del salario de pleno empleo y en consecuencia eso nos genera que parte de la población española
se encuentra en desempleo. ¿Sí? En el caso de Alemania tenemos plena ocupación del factor trabajo y después lo estándar, ¿sí? Competencia perfecta, libre comercio y demás. Bueno, si ustedes plantean la situación como la veníamos viendo en un modelo con pleno empleo, ¿sí? Lo que veríamos en este caso es que tenemos en el eje de ordenada, en este caso el izquierdo, estaríamos representando a España, ¿sí? El mercado español, y en el eje de la derecha a Alemania, ¿sí? Este sería nuestro mercado común de trabajo en la Unión Europea, ¿sí? Si suponemos que no hay migración por el momento, cada una de las dos economías va a resolver en autarquía su salario de equilibrio, ¿sí? Y de acuerdo a lo que vemos acá, el salario de equilibrio de autarquía de Alemania sería superior al salario de equilibrio de autarquía de España, ¿sí? Pero en ese caso tenemos pleno empleo de todo el trabajo en toda la Unión Europea y por lo tanto toda la oferta de trabajo que tenemos en la Unión Europea, que es todo este segmento en abscisas, OS, OAL, estaría siendo plenamente ocupado. Sabemos que el empleo, en el caso de España, a un salario W es 1, sería OSL1, y que el empleo, en el caso de Alemania, a un salario W al 1, sería OALL1, ¿sí? Eso sería nuestra situación como inicial, donde nosotros veríamos que sí, hay motivación para que haya migración entre España y Alemania, básicamente porque existe una diferencia de salarios, de autarquía entre una economía y la otra, ¿sí? Hay posibles ganancias que podemos tener o que podemos obtener, mejor dicho, de la reasignación del trabajo de una manera más eficiente entre estas dos economías. O sea que la motivación de migración en este contexto es simplemente la diferencia salarial en la autarquía. Pero bueno, sabemos que nuestro enunciado nos dice que hay desempleo en España y por lo tanto el planteo de la situación inicial no es el del caso anterior que acabamos de ver, sino que lo que vamos a tener en este caso es, igual que antes, tenemos a Alemania medido, la demanda de trabajo de Alemania, la demanda de trabajo en España, el salario de autarquía en Alemania, que va a seguir siendo WAL, el salario de pleno empleo, ¿sí? De España, que es el que vimos recién, que sería WS1, sin rigideces, le puse para que les quede claro, que es el que vimos de recién. Pero sabemos que en España hay un salario mínimo que está por encima de este salario de pleno empleo, que lo vamos a ubicar en este nivel superior, ¿sí? Sería el WS1 con rigideces, ¿sí? Si este es el salario que se estaría pagando en el mercado español, ¿sí? No tendríamos situación de pleno empleo. ¿Por qué? Porque el empleo, ¿sí? La ocupación del trabajo a este salario por encima del salario de pleno empleo, ¿sí? Sería OSL1', ¿sí? Y sabemos por otra parte que en Alemania el salario WAL1, el empleo es OALL1. O sea que entre L1' y L1 tendríamos justamente personas que están en situación de desempleo, que no están siendo absorbidas por el mercado español al salario mínimo, ¿sí? Y que como tampoco hay migración por el momento, tampoco están siendo absorbidas por el mercado alemán a un salario mayor, ¿sí? Esta es la situación sin migración, donde tenemos el planteo de nuestro problema, ¿sí? Tenemos situación donde no hay migración, donde hay una rigidez salarial y donde tengo una parte de mi población económicamente activa que está desempleada. Bien, entonces, tenemos dos motivos por los cuales en este mercado podría haber migración, ¿sí? Primer motivo, que es el que teníamos antes, que hay una diferencia entre salarios. El salario que se paga en autarquía en Alemania es superior al salario mínimo que se paga en España, ¿sí? Primera razón, diferencia de salarios motiva la migración. Segunda razón es que tenemos parte de la población económicamente activa en España que está sin trabajo, ¿sí? Que estaría dispuesta a trabajar un salario por debajo del salario mínimo que impone la regulación española, pero que sin embargo no consigue empleo. O sea que si bien este podría ser su salario, hoy en día está recibiendo 0 porque está desempleada, ¿sí?
Entonces, otra razón por la cual también puede haber migración, ¿sí? De España a Alemania. Entonces, este sería el problema planteado. Bien, veamos cómo cambia la situación cuando suponemos que al interior de la Unión Europea hay una libre circulación del trabajo, ¿sí? O sea que el trabajo puede mover libremente de España a Alemania, de Italia a Alemania, digamos, de Francia a España, digamos, no hay ningún tipo de restricciones. Entonces, tenemos nuestro desempleo inicial en España, que dijimos está dado porque tenemos un salario mínimo por encima del salario que sería de pleno empleo, ¿sí? Y por lo tanto tenemos esos desocupados. Tenemos el salario de autarquía de Alemania que está por encima de los otros salarios. Y lo que vamos a ver es que a medida que dejemos que el trabajo español se mueva hacia el mercado alemán, vamos a ver justamente que va a haber justamente una mejora en la remuneración al trabajo en España, ¿sí? Si yo dejo que estos migrantes, digamos, en primer lugar, quizás, digamos, no tenemos certeza si los que primero van a migrar a Alemania son trabajadores que tienen trabajadores españoles, o sea, empleados españoles que ya tienen un trabajo, pero que tienen un salario más bajo que el de Alemania y por lo tanto, querrían ir a Alemania para ver si consiguen un mejor salario, o si son los desempleados que son los que migran en primer lugar a Alemania. Porque en realidad lo que tenemos acá es un único mercado de trabajo, ¿sí? Lo que sí vamos a ver es que hay una reasignación. Entonces, hay dos cosas que van a estar sucediendo en Alemania. Puede ser que directamente los desempleados migren a Alemania, ¿sí? Y a medida que entra un trabajador adicional en Alemania, la productividad marginal de cada trabajador adicional estaría bajando y por lo tanto haciendo caer el salario que parte de este salario de autarquía y que va a tender a converger a un salario donde luego veamos que se iguala. Lo mismo pasaría en Alemania si el que migra es un trabajador, si un trabajador que ya tiene un salario en España, pero que va a Alemania en busca de un mejor salario. ¿Sí? A medida que ese se inserta en el mercado laboral alemán, la productividad marginal de cada trabajador adicional va a tender a caer y por lo tanto a caer el salario. ¿Qué es lo que vemos por el lado de de España? En el caso de España, lo que vamos a ver es que cuando los que migran en primer lugar son los trabajadores los desempleados, lo que vamos a ver es que obviamente la productividad marginal del trabajo va a tender a subir, ¿sí? Perdón. Va a tender a subir a medida que un trabajador se vaya, pero eso en principio no va a tener efecto sobre el salario, ¿sí? Porque vamos a estar en el tramo, ¿sí? En el tramo de la productividad marginal, del valor de la productividad marginal del trabajo, que está por debajo del salario mínimo, ¿sí? O sea que no vamos a ver eso reflejado en un aumento de salario cuando los desempleados migren a Alemania. Sí vamos a empezar a ver un efecto en la suba del salario del mercado español cuando no solamente los desempleados, sino también algunos empleados, algunos trabajadores que tienen empleo en España, decidan migrar a Alemania en busca de un mayor salario. Entonces ahí lo que vamos a ver es el incremento del salario mínimo hacia converger a un salario superior, que sería el salario de convergencia entre ambas economías. ¿Qué nos permite ver la migración? Es que Alemania, al poder absorber a todos estos inmigrantes por razón de desempleo o por razón de búsqueda de una mejor remuneración, permite que España pueda eliminar este desempleo y a su vez mejorar en términos del valor de la remuneración al trabajo, ¿sí? Entonces, frente a esta situación donde dejamos libre la movilidad del trabajador al interior de la Unión Europea, podemos lograr resolver una situación de desempleo, como vemos en los países del sur de Europa,
gracias a la convergencia del salario único a nivel de todo el mercado laboral europeo y no salarios diferentes entre países de la Unión Europea. ¿Sí? Bien. Respecto de cuáles son las ganancias, ¿sí? Las ganancias, lo que vamos a ver es justamente que, como en los casos anteriores, hay una ganancia por la migración, por permitir, hay mejoras de eficiencia en la asignación del trabajo entre economías para que en este caso el producto, tanto de Alemania como de España, se incremente, ¿sí? Aquí yo le puse, es el mismo gráfico anterior, pero simplemente le puse unas letras para que podamos identificar cuáles son los triángulos de ganancias, las mejoras de eficiencia que vemos en el mercado de trabajo, gracias a la asignación de este factor entre dos economías, entre España y Alemania, ¿sí? Entonces, en el caso de Alemania es fácil, ¿sí? Lo vimos hasta ahora de la misma manera, donde frente a la migración, el salario de autarquía pasa a ser un salario único en el mercado europeo, salario cae en Alemania, y todo el valor de toda la masa salarial estaría dada por este rectángulo que es W estrella, C, L2 o AL, ¿sí? Y lo que vemos que al pasar de este salario a este otro salario, hay un área que también se incrementa, ¿sí? Que es A, WAL1, W estrella, C. Todo este área se incrementa. La diferencia entre lo que se gana acá y lo que se pierde acá va a estar dando, digamos, el neto de esta situación, ¿sí? Es el triángulo ABC. El triángulo ABC son las ganancias ligadas a la migración que va a tener la economía alemana. Básicamente lo que lo vamos a ver es la ganancia que van a tener aquellos propietarios de los factores como la tierra o el capital, que estarían mejorando en términos de su excedente, ¿sí? De su remuneración, cuando el salario, que es el costo para ellos, ¿sí? Baja en esa economía. Veamos qué pasa ahora en España, que es un poquito más intrincado, pero el análisis es igual, ¿sí? Lo que vamos a ver es que el triángulo que veíamos hasta ahora de ganancias para una situación, partiendo de situación de pleno empleo, ¿sí? Era el triángulo CBF, ¿sí? Para el caso de España. El tema es que esto lo tenemos que particionar en el análisis, ¿sí? Porque los que mejoran básicamente en España en términos salariales, en términos de remuneración, es el trabajador a través del incremento del salario. Pero el incremento del salario se da desde D a C, no se da desde F a C, o desde W es 1 sin rigideces a W estrella, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en términos de mejoras de remuneración por parte del trabajo va a ser simplemente este pequeño triángulo que vemos entre C, D y un poquito de la línea que está al nivel de B, ¿sí? Sin embargo, tenemos también una mejora de producto que se debe a toda este área, ¿sí? Y que básicamente está dada por la ocupación de todo este segmento de la población económicamente activa europea que inicialmente estaba desempleada. Como vemos, toda esa situación de desempleo ahora va a estar siendo absorbida por el mercado alemán. Alemania va a estar empleando todo el L2 OAL, va a estar empleando toda esa cantidad de la oferta de trabajo europea con una masa salarial que corresponde a todo este rectángulo, ¿sí? Todo eso corresponde a la remuneración, a la masa salarial en Alemania. La remuneración o masa salarial en España sería todo este otro rectángulo, OS, L2, C, W estrella, en el caso de España, ¿sí? Entonces, en síntesis, tenemos las mismas ganancias de eficiencia para Alemania como para España, ¿sí? Con la mejora de posibilidades de saltar a estar sobre la frontera de posibilidades de producción al poder absorber esta situación, estos desempleados iniciales, ¿sí? De cierta manera, en términos de
de remuneraciones a los factores, lo que podemos ver es que las ganancias que recibe Alemania, ¿sí? Por esta baja de salario y por lo tanto incremento en la remuneración a los factores tierra y capital, es mayor que la mejora, ¿sí? Que reciban los trabajadores en el caso de España, ¿sí? Si bien sabemos que hay trabajadores que inicialmente cobraban 0 y que ahora van a estar cobrando, ¿sí? este valor W', o sea que correspondería a todo este rectángulo que les estoy marcando acá, ¿sí? Bien. Cosas que, digamos que de este planteo nos quedan por ahí para pensar. Una es, que les dejo acá, pero puede haber un montón más que se les ocurra a ustedes y que sirve también para seguir analizando y que puedan seguir ejercitando por su lado, es que qué pasa si en Alemania también hay un salario mínimo, ¿sí? Tenemos un salario de autarquía de equilibrio, como el que vimos, que es alto, pero que por debajo de ese salario de autarquía de equilibrio hay un salario mínimo, ¿sí? Que cuando empieza quizás a bajar el salario de autarquía frente a la posibilidad de migración, se encuentra con un tope, ¿sí? Que es este salario mínimo en Alemania. Bueno, estaría bueno que por ahí lo piensen, a ver si logramos resolver o no el problema de desempleo en tal situación, y si las ganancias de migración serían exactamente iguales, menores o estarían limitadas en ese contexto, cuando tenemos rigideces salariales en ambas economías entre las cuales permitimos migrar al trabajo. Otra cosa que no se las plantea acá, pero que puede dar también a pensar, dado el planteo del artículo, es qué pasa cuando tenemos un mercado de trabajo que está segmentado, es decir, no tenemos un único trabajo con misma calificación, sino que tenemos trabajos calificados y no calificados, lo cual pueden pensarlo en este contexto, y donde pueden pensar a través a ese trabajo calificado y no calificado como si fuesen factores específicos, ¿sí? Y no como factores móviles entre sectores, factores específicos que se mueven, ¿sí? Internacionalmente, o sea, pueden migrar de un país a otro, pero que son factores específicos a dos sectores. Por ejemplo, pueden pensar que el trabajo calificado es móvil internacionalmente, mientras que el trabajo no calificado no es móvil internacionalmente y además es específico a un sector en particular. Bueno, les dejo plantear ese ejercicio, les dejo esas inquietudes, más básicamente para pensar, no forman parte de la práctica para entregar, pero para que ustedes puedan por ahí seguir reflexionando sobre un caso real, sobre situaciones cada vez más reales, y que esta herramienta, más allá de las limitaciones que pueda tener en el análisis, de cierta manera nos permite pensar y hacer un gráfico y ver cómo lo podemos mejorar. Bien, el segundo ejercicio era bastante literario, tenían que leer un artículo donde les planteaba la situación de la posible inversión de Chevron en Vaca Muerta. Hoy en día ya es un hecho, ya lo sabemos, pero bueno, básicamente la idea era poder identificar a esa inversión y a esa sociedad entre Chevron e YPF como parte del ejercicio de inversión extranjera directa. Bueno, preguntas que tienen para responder y que bueno, las iremos respondiendo bastante rápido. Primera pregunta dice: identifique qué tipo de inversión será la que realizará la empresa Chevron en Argentina, y si se puede clasificar de la misma forma a la inversión que realizará YPF. Bueno, sabemos que la inversión que realiza Chevron en Argentina, Chevron ya es una compañía internacional al momento de decidir invertir en Vaca Muerta, y por lo tanto para Argentina sería una inversión de no residentes, una inversión duradera, ¿sí? Y con control de activos, porque tiene la intención de ser socio de YPF, ¿sí? Entonces, claramente estaremos hablando de una situación de inversión extranjera directa. La participación de YPF en este proyecto no es considerada una inversión extranjera directa, ¿sí? Porque sabemos que es una empresa local, una empresa residente en este país, y por lo tanto, si bien va a ser una inversión duradera y va a tener control de activos igual que Chevron, no podemos considerarla como inversión extranjera directa, sino simplemente como una inversión local, y sin más, ¿sí? ¿Qué tipo de inversión es la que realizaría en este caso Chevron en Argentina? ¿Es de tipo Greenfield, o sea, es una nueva planta que estaría formando, o es una ampliación de activos de una planta que ya existe? En realidad, al momento, digamos, no lo dice particularmente el artículo, pero digamos, se deduce de esa información
que es una planta nueva. Si no había en Patagonia, en la región de Vaca Muerta, una planta que explotara este reservorio de recursos fósiles no convencionales. Entonces, si bien había una explotación de petróleo, pero era convencional, esta inversión en particular sería una inversión nueva, de nueva planta, ¿sí? Respecto del punto 2, la pregunta siguiente dice: ¿cuáles considera que son las motivaciones para la internacionalización teniendo en cuenta el paradigma OLI, ¿sí? Ownership, Localization e Internationalization, ¿sí? Entonces, respecto de las ventajas de propiedad, bueno, Chevron ya viene haciendo este tipo de inversiones y explotaciones en otros países del mundo y por lo tanto ya dispone del expertise para hacerlo, de la patente y de la tecnología que desarrolló para eso, ¿sí? O sea que ya tiene un derecho de propiedad tanto en recursos tecnológicos, en la tecnología que desarrolló, como en el conocimiento, ¿sí? en el know-how, cómo explotar ese tipo de recursos. O sea que esa es la ventaja que tendría Chevron para poder realizar esta inversión extranjera directa en comparación con otros. ¿Cuál es la ventaja de localización? En particular, bueno, la ventaja está dada por el recurso. Si el recurso natural está acá, y bueno, es por eso que Chevron decide venir a Vaca Muerta a invertir, y es la ventaja de localización que lo atrae, ¿sí? Y en términos de internalización, la ventaja en este caso es que a Chevron no le conviene, digamos, licenciar su tecnología, y mismo YPF no le conviene tampoco, digamos, justamente también licenciar a través de contratos esta tecnología, porque sería altamente costoso, por eso busca este tipo de sociedad. Además, por el lado de Chevron, tendría que hacer una transferencia de conocimientos para que esa tecnología pueda ser explotada. Entonces, la manera de internalizar, de hacer lo propio, ¿sí? Es a través de esta sociedad donde Chevron es parte del proyecto y explota justamente su patente, su conocimiento, su derecho de propiedad en términos de tecnología y en términos de conocimiento adquirido. La siguiente pregunta dice: ¿qué tipo de objetivo persigue Chevron al realizar esta inversión en Argentina? Y básicamente el objetivo que persigue Chevron es hacerse del recurso, ¿sí? El recurso que no está en cualquier lado, sino que justamente ha sido descubierto en esa región de la Patagonia y por lo tanto es poder explotar el recurso. Podemos también pensar en que puede haber también un interés de poder apropiarse de un mercado local o un mercado regional, o sea, donde vender el producto que se elabora a partir de los recursos no convencionales de petróleo. Hoy en día les diría que es mucho más que eso. Hoy en día la inversión de Vaca Muerta está pensando en un mercado internacional, ¿sí? Donde uno de los principales destinos sería China para la exportación de gas no convencional más que de petróleo. Entonces, básicamente la primera motivación, el primer objetivo es hacerse del recurso, ¿sí? Resource seeking, y el segundo objetivo, sí, podría haber sido apropiarse del mercado, bueno, que hoy en día, como decimos, no alcanza con el mercado local porque es pequeño en relación a la oferta de productos que se puede extraer de Vaca Muerta, y por lo tanto se piensa ya en acceso a un mercado internacional importante. Bien, y la última pregunta dice: ¿cómo se integrará esta nueva filial de Chevron al resto de la empresa multinacional? Si es vertical o horizontal y por qué. ¿Sí? Entonces, la integración de este proyecto de Vaca Muerta a la empresa multinacional de Chevron es de manera horizontal, ¿sí? Porque estamos pensando que va a estar montando una planta exactamente igual a otras de explotación de recursos no convencionales que ya he hecho en el mundo, ¿sí? O sea, va a estar como multiplicando plantas idénticas con el fin de explotar el recurso que se encuentra localizado acá, ¿sí? Es por eso que la denominamos como una inversión extranjera directa horizontal, ¿sí? Y no vertical. Y eso, sin más, ¿sí? No hay mucha más información al respecto. Digamos, el producto sería el mismo y básicamente la inversión horizontal viene dado por el recurso que está acá. Bien, tenemos un tercer ejercicio que es el de aplicar
el modelo de comercio intertemporal para un análisis de préstamo y endeudamiento. Y para eso tenemos un ejemplo, un caso donde tenemos Argentina, dos economías, Argentina y Japón, donde pueden elegir entre consumir hoy o consumir en el futuro. Yo simplemente en el enunciado le puse, bueno, el consumir hoy, acá, perdón, me quedó mal, consumir, eso sería BP, o sea, bien presente, sería el bien, consumir la tecnología disponible hoy, o el bien futuro, pensar ya en un desarrollo de una tecnología nueva que esté por venir, ¿sí? El bien futuro. Entonces sería bien presente, bien futuro. Bien, entonces, estas dos economías tienen fronteras de posibilidades de producción diferentes, ¿sí? Argentina va a estar sesgada hacia el bien futuro y Japón hacia el bien presente. Me quedo acá, sería BP, ¿sí? Da esa situación, cada una de estas dos economías en autarquía y dada la abundancia relativa de los recursos que tienen, va a tener una tasa de interés de ese para poder consumir, perdón, una tasa de interés justamente en autarquía, de equilibrio, donde la tasa de autarquía de equilibrio, tasa de interés de autarquía de equilibrio en términos reales va a ser mayor para Argentina que para Japón. Acá es R, no es A. Después todas estas cositas se las corrijo y se las subo en el PPT. Pero simplemente para que lo tengan en cuenta ahora. Y bueno, básicamente un modelo de comercio intertemporal, pleno empleo, competencia perfecta. Entonces, bueno, esta es nuestra situación donde vamos a partir inicialmente. Tenemos Japón, tenemos Argentina. Dijimos Argentina tiene una FPP sesgada hacia el bien futuro, Japón una FPP sesgada hacia el bien presente, ¿sí? La tecnología actual y la tecnología por venir, ¿sí? Situación de autarquía, vemos que la tasa de interés de Argentina es mayor que la tasa de interés de Japón, por lo cual, digamos, esta diferencia de tasas va a incentivar la movilidad del capital financiero, ¿sí? De que uno esté dispuesto a prestar y otro que esté dispuesto a tomar prestado. En este caso, y dadas las diferencias de tasas, lo que vamos a ver es que Argentina, al tener una tasa más alta en autarquía que la de Japón, va a ser quien en un mercado internacional abierto, ¿sí? de capitales financieros, tome la decisión de tomar prestados si la tasa de interés internacional es más baja que su tasa de interés de autarquía. Y por el lado de Japón pasaría lo contrario. Japón tiene una tasa de interés muy baja y si el mercado internacional le ofrece una tasa de interés de retorno más alta, ¿sí? Estaría dispuesto a prestar parte de esos recursos en el mercado internacional. Bien. Entonces, ¿qué pasaría si justamente dejamos que estas dos economías intercambien capitales financieros? ¿Sí? Punto A en cada uno de los gráficos es la situación de autarquía que vimos recién. Y lo que vamos a ver es que cuando estas dos economías se abren al mercado internacional de capitales financieros, la tasa de interés que difiere inicialmente entre ellos va a converger a una tasa de interés internacional que la vamos a denominar R estrella o R asterisco, ¿sí? A esa nueva tasa R asterisco, ¿sí? Recuerden que teníamos la recta de precios relativos y acá la recta de presupuesto también que pasaba por los puntos A y A estrella. Ahora van a cambiar, ¿sí? Cambia la pendiente porque cambia la tasa, cambia R, ¿sí? A la misma tasa R estrella, el punto B en Japón va a ser el punto de producción y el punto C va a ser su punto de consumo, donde vamos a ver que respecto de la situación de A, ¿sí? Estaría alcanzando una curva de indiferencia superior y por lo tanto alcanzando un mayor bienestar. ¿Qué estaría haciendo Japón? Básicamente estaría exportando bien presente, ¿sí? Estaría prestando dinero hoy para que en el futuro le devuelvan ese dinero sumados los intereses y poder consumir en el futuro esa nueva tecnología. En el caso de Argentina pasaría lo contrario. Dado que el mercado internacional le ofrece una tasa más baja, entonces decide tomar prestado para consumir, que este es el punto C estrella, para consumir más hoy, ¿sí? Por lo tanto estaría comprando, importando esta tecnología que ya existe, ¿sí? A cambio de que en el futuro, ¿sí? Pueda devolver el préstamo y los intereses
a la economía que le prestó ese monto, ese dinero que es Japón, ¿sí? Básicamente, nada, es un modelito bastante sencillo, donde Argentina va a tomar prestado porque la tasa de interés internacional es más baja que la de su economía en autarquía y por lo tanto va a consumir más hoy la tecnología presente. Japón, por su parte, va a prestar dinero porque la tasa de mercado internacional de activos es más alta que la que paga su economía en autarquía, entonces justamente decide prestar dinero en el mercado internacional y por lo tanto va a reducir su consumo presente esperando poder consumir más en el futuro, dado que esa inversión o esa compra de activos a Argentina le va a permitir recuperar su capital más los intereses que estarían dados por esta tasa de interés internacional. Entonces, lo que vimos recién en el gráfico es que ambas economías están mejor, ¿sí? Pensemos que ambas economías están mejor, están por encima, por una curva de indiferencia que está por encima de la situación de autarquía, ¿sí? O sea, ambas están mejor. Y en cualquiera de estas circunstancias, tanto en autarquía como bajo situación de comercio intertemporal, están cumpliendo con su restricción de presupuesto intertemporal. En este caso, bajo comercio, la R que tenemos acá sería el R estrella y bajo autarquía sería la tasa de autarquía de cada una de estas economías, ¿sí? Bueno, eso es todo por esta práctica. La verdad que me pareció que era cortita y espero que no hayan encontrado grandes dificultades para resolverla. Vi algunos trabajos, como les dije al inicio, la parte de inversión extranjera directa estaba clara. Respecto del tema de migración, estaban bien, ¿sí? Algunos lo enfocaron directamente para pensar en cada uno de los mercados en particular, estaba bien, y luego pensar en la situación de ¿cómo se dice?, de ganancias, ¿sí?, que también estaba bien, algunas un poco incompletas, pero estaban en general bien analizadas, al menos las que pude ver, ¿sí? Bueno, espero que esto les sirva para seguir pensando distintas situaciones de migración, de movilidad internacional del capital y seguir practicando y aprendiendo. Bueno, les dejo un saludo grande. Hasta la próxima.